Crisis en Perú. Estallan protestas sociales. La inflación se dispara a su punto más alto en 24 años. Me pregunto, ¿manifestación de una primavera latinoamericana? Lo exploramos. Y para esto me conecto con Munir Jalil, él es economista jefe para la región andina de la firma de inversiones brasilera BTG Pactual. Munir, es un gusto tenerte en el programa. Mira, quise traer este tema porque ya varios invitados me lo han planteado, incluso fuera de cámara, de que en América Latina se explora una potencial primavera, vamos a decir como la primavera árabe, donde hubo estos levantamientos sociales. Y entonces ya empiezan algunos a ver en Perú como el primer síntoma o la primera manifestación de un problema latente, que es levantamientos sociales. Te pregunto, ¿ves lo de Perú algo así? Claro, Javier, en verdad que la pregunta es bastante interesante. Yo te diría lo siguiente alrededor de este tema. En principio, es claro que después de la pandemia ha habido mucho malestar en ciertos sectores de la sociedad en todos los países de Latinoamérica. Lo que no estaría tan seguro es decir si Perú es el comienzo, porque si bien lo recuerdas, en el caso particular, por ejemplo, de una economía como la colombiana, el año pasado también hacia los meses de mayo y junio hubo una gran cantidad de protestas sociales. Entonces, me parece que en ese sentido lo que estamos viviendo sí hay malestar que se ha venido de alguna manera acumulando en los sectores de la sociedad que fueron muy golpeados durante la pandemia. Recordemos además que las decisiones de cuarentena que se adoptaron en una economía como la peruana fueron de las más estrictas que existían en toda Latinoamérica. Entonces hubo muchas familias que lo pasaron mal. Y normalmente lo que se necesita es un catalizador para que esto pues de alguna forma pues se manifieste, y en este caso la manifestación terminó dándose por los incrementos tanto en los precios de algunos bienes básicos como los combustibles. Ahora, está claro que hay factores endógenos, factores internos, la dinámica interna peruana, tanto política, económica como social, pero también hay factores exógenos. Fíjate que tienes el tema de las huelgas de los agricultores, tienes la de los camioneros, pero también tienes el conflicto internacional. Cuando tú miras las estadísticas de la inflación en el Perú, una de las razones principales que se trepó a cerca del 6,82%, la última que vi en marzo, uno de los factores principales fueron alimentos y energía. Entonces, cuando tú ves un reporte que hizo Moody's sobre América Latina, dice que la dinámica de la inflación va a afectar el crecimiento económico y se ve, por ejemplo, el tema de los costos energéticos y el tema de los alimentos. Y tú sabes que la crisis internacional, Rusia y Ucrania son economías importantes en el tema de los commodities. A eso tú le sumas los factores como salir de la pandemia, que ya los países están endeudados, le sumas estos costos energéticos, pues al para que se vaya a levantar, que a haber levantamientos sociales en la región. Absolutamente de acuerdo, Xavier. Yo creo que es la tormenta perfecta en términos que se está manifestando, sobre todo en términos de esos dos rubros. Vemos unos alimentos no solamente con incrementos que ya se han dado, sino con unas expectativas y una incertidumbre, inclusive en términos de cómo se van a ver afectados a nivel local los ciclos de producción, dado que pues fertilizantes, muchos de estos precursores químicos que normalmente se utilizan en esos procesos, pues venían de fuera, y efectivamente con todo el conflicto geopolítico que estamos viviendo se ha hecho difícil la consecución de los mismos. Le sumamos los niveles del precio del petróleo que estamos viendo, los precios del carbón que estamos viendo, las subidas en el precio del gas, pues y como te digo, estamos ante un panorama en donde para muchas de estas familias que están inclusive comenzando a retornar a su actividad económica después de haber estado pues encerrados y con condiciones muy difíciles para conseguir su sustento, pues obviamente estos incrementos, esta disminución de su ingreso disponible, pues hace que se den en los ambientes propicios para que veamos esta protesta social. O sea, no quiere decir que vayan a suceder, pero tampoco podemos descartar que no puedan suceder. Y volvemos a lo mismo.
El tema es complejo, o sea, es muy difícil definir una causa y efecto o cómo se van a mover las variables porque hay desencadenantes internos, pero hay factores externos que pueden complicar la situación. Me queda minuto y medio. Hay otra variable importante, la inflación en Estados Unidos. Como consecuencia, eso puede llevar los costos de financiamiento hacia arriba, lo cual complica las situaciones financieras, salida de capitales y haga el financiamiento mucho más caro para los países de la región. Es absolutamente cierto eso que estás mencionando. Cuando uno mira el comportamiento histórico del comportamiento, digamos, las tasas de interés, cuánto ha sido, los momentos en los que las tasas de interés externas se han subido y la disponibilidad de liquidez internacional también se ha disminuido, que son dos de las cosas que estamos a punto de, ya las tasas comenzaron a subir, pero estamos a punto de escuchar anuncios por parte de la Fed en Estados Unidos en términos de una disminución de su hoja de balance. Pues lo cierto es que normalmente a nuestras economías no les ha ido tan bien. ¿Qué es lo que nos está ayudando de pronto a que ese golpe no sea tan fuerte en esta oportunidad? Dos cosas. Una, el hecho de que estamos viendo una buena dinámica de precios de bienes básicos. Tú sabes que sobre todo los países de Sudamérica son países productores de bienes básicos. Entonces, pues eso les ayuda a compensar un poco, pero por el lado de los gastos, aquellos que no son productores de energéticos, de petróleo, de carbón y de gas, pues sí están viendo problemas porque se les está incrementando mucho más rápido los precios de lo que compran que de lo que venden. Y el otro son la acción temprana que vimos por parte de los bancos centrales en toda la región, que comenzaron a subir las tasas desde el año pasado. Y eso nos está generando por lo menos un diferencial que por ahora es favorable, que en la medida que empiece a subir las tasas de interés, por ejemplo, un banco central como la Fed, pues nosotros ya tenemos un camino recorrido. Esas dos situaciones pues pueden hacer que desde el punto de vista externo, sí, no puedo tampoco decir que no nos va a pasar nada ni no nos vamos a afectar, pero sí puede hacer que ese impacto se vea un poco reducido. Munir Jalil, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Lo mismo, Xavier.